Ahora sí. ¿Me escucháis? ¿Sí? ¿Un poco más? ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Sí? Bueno, pues buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Casa de la Ciencia del CSIC en Valencia. Hoy estamos muy contentos porque venimos a presentar un libro que creemos que es muy importante y sobre todo nos coloca y nos sirve como referencia en la temática de incendios forestales. Este acto de presentación está organizado conjuntamente por el Centro de Investigaciones sobre Desertificación. Es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Universitat de València y de la Generalitat Valenciana. Y lo organizamos conjuntamente con Casa de la Ciencia del CSIC y con la editorial Catarata, que es quien edita este libro de la colección ¿Qué sabemos del CSIC? No voy a hablar mucho más, dejo paso a los protagonistas. Sara Moreno, que es comunicadora científica. Ella colabora con la revista Métode de la Universitat de Valencia y bueno, le doy paso a ella para que pueda seguir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer a los organizadores del acto, al CSIC, al CIDE, a la editorial Catarata por este acto, a Juli por estar aquí hoy y a todas y a todos por haber venido a acabar la semana laboral más bien, hablando de fuego, que me parece un planazo, la verdad. Me imagino que algunas y algunos de vosotros conocéis a Juli, pero para los que no, Juli es doctor en biología y un destacado investigador en el campo de la ecología del fuego. Actualmente trabaja como investigador en el CIDE, como han comentado. El CIDE es un centro que estudia en especial, en general, los procesos de degradación ambiental. Y bueno, Juli, con una amplia trayectoria en el estudio de los incendios forestales y su impacto en los ecosistemas, ha realizado relevantes aportaciones al entendimiento de cómo el fuego ha moldeado la biodiversidad, ¿no? y la estructura o la arquitectura natural de los paisajes. Y me voy a resumir tu trayectoria, tu larga trayectoria en el estudio de las dinámicas del fuego, la resiliencia de las plantas y los ecosistemas ante los incendios, y también a proponer, estudiar estrategias sostenibles para prevenir y mitigar los incendios en nuestros ecosistemas. A lo largo de su carrera ha publicado numerosos artículos y libros en relación a la ecología del fuego y a todas estas cuestiones de muy reconocido prestigio científico. Es uno de los científicos más citados del mundo en este campo. Y su trabajo ha sido fundamental para desarrollar nuevas perspectivas y enfoques en la gestión de los incendios forestales, sobre todo adaptando las estrategias a los retos del siglo XXI, como el cambio climático o la urbanización, por ejemplo. Bueno, hoy presenta su libro Incendios forestales, una introducción a la ecología del fuego, en la colección que han comentado que sabemos de la editorial, de la Catarata, el CSIC, que, bueno, aparte de que vais a descubrir que voy a recomendar este libro a lo largo del acto, pero recomiendo toda la colección en general, que además al final del libro tenéis todos los títulos y los recomiendo enérgicamente. Bueno, Juli, yo no siempre tengo la oportunidad de tener delante al autor del libro que me acabo de leer y esto me hace bastante ilusión, sobre todo porque te quería decir que creo que es uno de los mejores libros de divulgación científica que me he leído recientemente. Y creo que lo es fundamentalmente porque es de esta divulgación que te explica lógicas de funcionamiento. Diríamos que no es que te explique datos, sino te hace entender una lógica en sí misma, y esto me parece especialmente constructivo y útil. En tu caso, pues me has explicado la lógica del funcionamiento sobre los procesos y dinámicas que afectan a los ecosistemas, y me ha dado la sensación de que he entendido, como casi sin querer, cómo y por qué ocurren los incendios.
y cuál es su papel en la naturaleza. Creo que la estructura del libro es muy reveladora en este sentido porque en la primera parte, o sea, el primer capítulo, apuntalas conceptos, pero sobre todo relación entre conceptos, que me parece que a partir de aquí se explican muchas cosas. Y para mí ha sido muy ilustrativo y útil entender que el sujeto del libro, más que los incendios forestales, son los regímenes de incendios. Y esto me ha ayudado como a entenderlo todo de repente. Aparte de este concepto de regímenes de incendios y todo lo que implica, también introduces la ecología del fuego, la ventana de tiempo con el que se observa un incendio, esto me ha parecido muy interesante, los tipos de incendios, la relación fuego-clima, por ejemplo, o cuándo es deseable el fuego, cosa que para una persona como yo, que he crecido pues en una serra, en la Serra del Benicadell, pues desde pequeña el incendio lo he entendido como algo enemigo a erradicar. Entonces, incluso reconozco que sigue siendo como un poco de, ostras, el fuego puede ser deseable a veces, y esto me ha gustado. Esto creo que, o sea, esta forma de explicarlo, de entender la lógica, me parece una forma muy inteligente de abordarlo, porque creo que corrige un fallo histórico en la comunicación pues de lo ambiental o del cambio climático, en el que se explica como lo ambiental de forma atómica o sin perspectiva o sin interrelación, que en definitiva es como sin complejidad. Y bueno, te quería decir que, o sea, me hace ilusión preguntarte cómo de intencionado ha sido esto por tu parte. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta introducción. Celebro que te haya gustado y que lo encuentres interesante, el enfoque, etc. Bueno, para mí no es que sea intencionado, es que es como me ha salido, ¿no? Yo creo que las cosas, cuando entiendes las cosas, pues las explicas cómo funcionan, ¿no? Y bueno, desde el principio para mí ha sido explicarlo, ¿no? Dar números, y como verás, no hay estadísticas de incendios como se espera en muchos libros de incendios forestales, ¿no? Entonces, a ver, eso es lo que te aporta la biología, eso es lo que te aporta la ecología. La ecología es entender los sistemas, es entender cómo funciona la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, cuando entiendes cómo funciona, pues quizá no es tan difícil explicarla después, ¿no? Lo difícil es explicarla cuando no la entiendes, pero creo que cuando se entiende más o menos, y como has dicho, es como se puede transmitir la información, ¿no? Cuando tú entiendes las cosas y las explicas, los mecanismos es lo importante, ¿eh? Entonces, bueno, eso ha sido así, simplemente. No soy especialmente bueno en divulgar, simplemente en explicar las cosas que entiendo. Bueno. Pues yo creo que sí que eres especialmente bueno en divulgar. ¿Crees que es justo esto que te decía de entender el régimen de incendios, o sea, preguntarte desde el régimen de incendios y no desde el incendio, claro, puede ser interesante? Claro, eso es clave, y lo has dicho muy bien, ¿no? Eso es clave, ¿no? Porque la tendencia de la sociedad es decir, bueno, pues ha habido un incendio y ¿qué pasa ahora? Y se ha quemado, ha quedado todo negro, etcétera, ¿no? Pero claro, la perspectiva, especialmente de la naturaleza, si tú entiendes un poco la naturaleza, no es qué pasa después de un incendio. Normalmente, después de un incendio, en casi cualquier sitio, pues se acaba regenerando más rápido o más lento, ¿no? Lo importante son los regímenes de incendios, o sea, la frecuencia, la intensidad, la estacionalidad, pero eso pasa en todo. Cuando hablamos de la lluvia o hablamos de las sequías, pues que haya una sequía en un sitio determinado, pues bueno, no pasa nada. Pues hay una sequía, hay una sequía. Ahora, si pasa muy frecuentemente o cuánto duran las sequías, en general, es lo que moldea la vegetación, ¿no? Si tú vamos a un desierto, a la zona desértica, pues las sequías son constantes, ¿no? Vamos a las selvas tropicales y no hay sequías. Vamos a las Mediterráneo y hay sequías que duran lo que duran, ¿no? El boreal, pues las sequías son de años en años, ¿no? Muchos años, ¿no? Y aquí son cada año, etcétera, ¿no? Y el régimen de sequías explica mucho la estructura y la vegetación, ¿no? El régimen de lluvias, etcétera, ¿no? Pues el régimen de incendios, pues también, ¿no? El régimen de incendios es diferente en las sabanas, es diferente en los sistemas boreales, es diferente en el Mediterráneo, es diferente en el trópico, ¿no? Y eso es lo que define cómo es la vegetación, ¿no? Y no que haya un incendio, ¿no?
Entonces, cuando empiezas a ver eso, ¿eso qué quiere decir? Coger un marco temporal un poco más largo, es cuando puedes entender por qué son esas especies, etc. Y también las plantas, o sea, la biología, las plantas son adaptaciones, ¿no? Y las plantas, los animales, no se adaptan a una sequía o a un incendio, se adaptan a un régimen de incendios, ¿no? Y las plantas no están adaptadas a los incendios. Las plantas están adaptadas a los regímenes de incendios. Y como hay muchos diferentes regímenes de incendios, puede haber plantas adaptadas a un régimen de incendios y no a otro régimen de incendios. Claro. Y eso es clave para entenderlo, ¿no? Porque si no, no se entiende nada. Sí, de hecho, dedicas una parte muy nuclear del libro justamente a explicar la evolución, ¿no? Cómo sobreviven las plantas a los incendios o cuáles son las estrategias o procesos evolutivos que giran alrededor. Y de hecho yo empecé como recogiendo tu pregunta inicial de los capítulos de cómo se adaptan las plantas a los incendios, pero es que acabé, cuando acabé, diríamos, este bloque, acabé preguntándome cómo hemos sido capaces de obviar un elemento que ha estado entre nosotros, no sé, 500 millones de años, cuando hablamos de evolución. Exacto. Realmente me sorprendió. Sí. Es muy curioso. O sea, nosotros vemos el fuego en el fondo, como puede matar plantas, pues, o sea, un proceso que puede matar es lo que genera adaptaciones, ¿no? Si no hay mortalidad, no hay adaptaciones, ¿no? Entonces, es curioso que durante la ciencia ecológica, en la ecología, pues durante muchos años solo se pensaba que el fuego era una cosa negativa y después, cuando se empezó a incluir el fuego en la ecología, pues era una perturbación que generaba un poco de heterogeneidad, y pues después las plantas regeneraban, los ecosistemas regeneraban y generaba dinámica, ya era algo, ¿no? Generaba dinámica y tal, ¿no? Ahora hemos visto que no solo genera dinámica, sino que genera adaptaciones. Claro. Y las plantas tienen adaptaciones para los incendios y, por tanto, si las plantas tienen adaptaciones para los incendios, es una presión de selección, como la sequía o como la herbivoría, y además pues, genera diversidad. Si no hubiese incendios, habría menos diversidad. Igual que si no hubiese sequía, habría menos diversidad, porque hay plantas que viven en sitios húmedos y plantas que viven en sitios secos, ¿no? Y eso genera diversidad. Pues hay plantas que viven en zonas que no se queman, hay plantas que viven en zonas que tienen unos regímenes de incendios de copa intensos, hay plantas que viven en zonas de regímenes frecuentes y menos intensos, y todo eso amplías el abanico de posibilidades, amplías el abanico, incrementes el número de nichos ecológicos y eso es lo que genera diversidad. Pero, sin embargo, yo noto, diríamos, en el ambiente que sí que hay como una creencia de que para conservar la naturaleza hay que eliminar un poco los incendios. Sí, ese es el pensamiento tradicional que probablemente nos viene de la cultura tradicional centroeuropea, donde ahí no hay incendios, y entonces conservar el bosque es protegerlo de todo, y es la cultura que se expandió cuando se fue a América, por ejemplo, y entonces habían allí aborígenes que hacían fuegos y entonces los prohibieron, etcétera, ¿no? Y todo eso es lo que hemos bebido, ¿no? Pero ya se ha demostrado que todo eso ha sido un desastre, ¿no? Pues, por ejemplo, hablando de América, ¿no? Pues, al prevenir todos los incendios, pues claro, pues tienes entonces bosques con gran cantidad de biomasa, claro, etcétera, que árboles que no están adaptados a incendios intensos, sino que estaban adaptados a incendios poco intensos, y al impedir que haya incendios, pues entonces ahora tenemos estos grandes incendios que sí que destruyen la naturaleza, y antes los antiguos no lo destruían, ¿no? Y aquí pues nos ha pasado un poco lo mismo, pues la idea de que el fuego destruye y que para conservar la naturaleza pues has de evitar el fuego, pero eso evidentemente es como querer evitar las sequías, ¿no? Para conservar. Claro que las sequías pueden matar árboles. Claro, pero la falta de sequía. Claro, pero la falta de sequía, las plantas que están adaptadas a la sequía que entonces desaparecen, ¿no? Entonces, para conservar un sistema natural, en teoría, pues claro, tienes que tener un régimen de fuegos. Además, es que el régimen de fuegos lo que hace es abrir espacios, dar oportunidad a plantas que si no tendrían oportunidad para germinar, para crecer, animales. Hay animales de sitios abiertos en un Mediterráneo sin humanos y sin fuego. Las especies de sitios abiertos, ¿dónde irían? Y hay muchísimas, tanto animales como plantas, ¿no? Exacto. Pues es el fuego el que abre esos espacios. Ahora, pues los humanos también lo hacen, ¿no? Pero, entonces, evidentemente requiere un régimen de incendios
que es la que llamamos ecológicamente sostenible. De hecho, un trozo del libro, un bloque del libro que confieso que me gustaría haber leído como un libro entero sobre esto, es la historia de los incendios, que me parece muy curiosa, muy curioso cómo, no sé, yo acabé como de leerme este bloque y como rebotaba en mi cabeza la pregunta de si en algún sentido hemos desaprendido a gestionar el fuego o se nos ha olvidado un poco que los humanos nos caracterizamos un poco por saberlo gestionar o controlar, ¿no? Sí. Que tiene un poco que ver con lo que me estás diciendo de entender el fuego. Sí, digamos que nuestras sociedades occidentales, actuales, nos hemos separado de la naturaleza en todos los sentidos, ¿no? Y entre ellos, pues claro, del fuego. Nuestros antepasados, pues claro que utilizaban el fuego pues para pastoreo, para etcétera. Lo utilizaban mucho más que nosotros. Ahora nosotros lo vemos como un gran diablo, ¿no? Pero no, el fuego ha sido una herramienta en toda la historia de la humanidad. Y si nos vamos al Paleolítico, pues nosotros somos producto del fuego. Sin fuego claro, no habría humanos, ¿no? Entonces, y durante toda la historia de la humanidad, pues el fuego ha sido súper importante, pero ahora con pues para hacer agricultura, para deforestar y hacer agricultura, para pastoreo, para muchísimas cosas, ¿no? Y aún los aborígenes de culturas, por ejemplo, en Australia, en África, en América, pues siempre lo han utilizado, ¿no? Y lo saben utilizar muy bien, ¿no? Lo saben utilizar. De hecho, ahora muchas políticas, por ejemplo, en Australia, que ven que les cuesta mucho controlar los incendios, están acudiendo a los pocos aborígenes que les quedan para aprender a utilizar el fuego como utilizan ellos, ¿no? Entonces nos hemos alejado de todas esas cosas. Y entonces, claro, me parece un poco paradójico, ¿no? O sea, no suele ser tan habitual en ciencia como tener que volver un poco a conocimiento de... O sea, no sé, no volver, pero sí... reconocer como mínimo. Sí, exacto, reconocer como mínimo que ahí hay un entendimiento que igual se ha perdido un poco. Sí. Y de hecho, cuando hablas de la historia de los incendios, me ha gustado mucho la introducción del concepto régimen histórico natural de los incendios y la peligrosidad que conlleva entender esto como una asunción de una definición basada en el pasado. Sí. Me parece que esta concepción del mundo que diríamos que creo que se reduce en entender que el mundo es mejor sin humanos o algo así, creo que es una mezcla un poco de ecologismo malentendido, culpa judeocristiana y un poco de distopía en vena. Y me parece que efectivamente lleva como a terrenos un poco peligrosos y sin tampoco caer en el pasado fue mejor, que tampoco creo que tengamos que caer ahí, pero sí que me parece que hay que buscar un punto medio en el que reconocer, como dices, qué cosas nos estamos perdiendo y qué cosas... Sí, y claro, una cosa es el régimen histórico, que es en el cual las plantas han evolucionado, los ecosistemas se han formado, etcétera. Pero claro, pues ahora estamos en un sistema muy dinámico en el cual están cambiando muchas cosas, ¿no? Están cambiando los paisajes por los efectos humanos, pero están cambiando también el clima de manera muy importante, etcétera. Entonces, el régimen histórico nos aporta poco ya casi, ¿no? O sea, no tiene que ser nuestra referencia. Lo que yo hablo en el libro es que nuestra referencia tiene que ser un régimen sostenible. Sea histórico, sea igual al histórico o no sea igual. Lo que importante es que sea sostenible, que ya es difícil, pero bueno, o sea, por eso yo digo que se tiene que mirar al futuro, no al pasado, ¿no? Y eso lo digo tanto en los incendios como en la restauración en general. La ecología de la restauración, que siempre se ha fijado en el pasado y buscaba un referente para restaurar, y buscaba un referente en el pasado, eso ya ha pasado de moda. Claro. Ahora lo que tienes que hacer son ecosistemas sostenibles, sean que estén en el pasado o no estén en el pasado, porque hemos cambiado el clima, claro, ¿no? Entonces, se ha de tener claro lo que es el pasado y lo que es el futuro, lo que es sostenible, que no es fácil, evidentemente, hacer cosas sostenibles cuando un sistema es dinámico, pero al menos tienes esa visión, que si tu visión es el pasado, y intentar, lo que digo, ¿no? Intentar mantener los ecosistemas en el clima del siglo XXI,
cuando provienen de un sistema, como si estuviésemos en el clima del siglo XX, pues eso es un poco naif, que llamo yo como mínimo, Sí. ¿no? Sí, un cambio de siglo bastante significativo en cuanto al cambio climático. Claro, si los dos siglos tienen clima diferente, no puedes tener la vegetación. O sea, la primera lección de ecología es que el clima y la vegetación están relacionados. Claro. Si hemos cambiado el clima, pues ¿qué te diga? Sí, sí, sí. Mantener la vegetación del clima del siglo pasado, pues no se va a poder. En algunos sitios sí, o sea, lo que se tiene que hacer evidentemente es pensar, ¿no? Pues en algunos sitios, fondos de valle, pues se podrá mantener, pero en otros sitios no se va a poder mantener. Sí, un poco lo que te decía al principio, que me gusta porque es un enfoque contextual, o sea, siempre se tiene que entender en su contexto, y tanto temporal como geográfico. Claro. Sí, sí, sí. De hecho, en el cambio, o sea, cuando hablas de cómo afecta el cambio climático a los incendios o a los regímenes de incendios, me parece muy interesante también trascender un poco, pensar un poco más allá del cambio climático y hablar de cambio global, porque ni es lo mismo, ni afecta de la misma manera, ni se entiende el cambio climático sin entender el cambio global. Porque yo sí que creo que se tiende a pensar, bueno, más cambio climático, más sequía, más incendios. Y diríamos, es una lógica que bueno, no es que sea incierta, pero requiere de mucha más complejidad. No es tan simple, ¿no? Exacto. No. Claro, uno de los factores principales del cambio global y que está relacionado con los incendios, pues es todo eso. En nuestro territorio es el abandono rural que ha incrementado la homogeneidad del paisaje. En otros sitios, en las selvas tropicales, pues es la deforestación, ¿no? La deforestación pues genera igniciones y genera espacios abiertos e incrementa los incendios, ¿no? Son cambios que están ocurriendo que son independientes del clima y que incrementan los incendios, ¿no? O sea, claro que los hay, ¿no? Y de hecho el cambio que hemos tenido principal en el régimen de incendios, digamos desde antes de los años 70, que había muy pocos, hasta los años 70 y 80, que había muchos, ese cambio, que fue un cambio brusco y abrupto, ese cambio no se explica por el clima. Claro. Es un cambio abrupto que se explica por el paisaje. Se ha ido abandonando muchas zonas, que se han ido abandonando durante muchos años, poco a poco, pero llega un momento que la estructura del paisaje es suficientemente continua como para que de golpe se puedan generar muchos incendios. Eso es un proceso espacial que se conoce, los físicos lo conocen muy bien, ¿no? Y entonces eso es lo que explica el incremento de incendios, ¿no? Y entonces, una vez ya tienes el paisaje continuo y con mucho combustible, es entonces cuando el clima afecta, ¿no? O sea, cuando primero tienes un sistema en que está limitado por combustible y entonces el clima poco hace, ¿no? Cuando ya tienes mucho combustible, cuando ya tienes un paisaje, entonces es cuando el clima ya puede afectar. Ese limitante ha desaparecido y entonces ya tienes las sequías que pueden generar, ¿no? Que pueden generar incendios muy grandes, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, tenemos un régimen en que sí que depende de las sequías, ¿no? Pero el cambio no dependía del cambio climático, sí, ¿no? Se produjo antes, diría. Claro, sí. Sí que había cambiado el clima un poquito, ¿no? Claro que había cambiado, pero no explica el cambio es el cambio en el paisaje, ¿no? Incluso las igniciones, ¿no? O sea, la probabilidad de ignición también depende un poco de la presencia de humanos o no, de la población, diríamos. Claro, sí. Digamos, una parte de las igniciones pues son rayos y eso se da, y hay muchos, de hecho muchos de los incendios últimos grandes pues son origen de rayos, pero claro, la humanidad incrementa mucho las igniciones, sea provocadas o sea por accidentes o sea por... pues uno está soldando, cortando con una moto que no por habitar bien, exacto, ¿no? Entonces, como más gente, especialmente, como más gente urbana habita el monte, o sea, el mundo rural, gente urbana en el mundo, porque la gente en el mundo rural, digamos, lo que hace es actividades rurales, claro, y eso reduce los incendios, pero los urbanos que van al monte, esos son los que incrementan. También incrementan algunos pastores, etcétera, ¿no? Pero en general es esa, ¿no? Entonces, por eso hablamos de la interfase urbano-forestal y todas estas cosas, ¿no? Entonces, sí, las igniciones también aumentan. Sí, es esta fórmula, probabilidad de ignición, vegetación continuada, y sequía. Sí. O sea, exacto. Esta fórmula son esos tres ingredientes que tú necesitas para tener un incendio, ¿no? Son tres ingredientes más un cuarto que lo moldea, ¿no? El primero son que hay igniciones, como más igniciones, más probabilidad de incendios,
Con más continuidad del paisaje, Exacto. los incendios se propagan más fácilmente y con más sequías, pues más inflamabilidad, ¿no? Y entonces todas estas relaciones no son lineales, sino que tienen una forma de tipo umbral. Hay un límite de igniciones a partir del cual la probabilidad de incendio es muy elevada, hay un límite de continuidad a partir de que la probabilidad es muy elevada y hay un límite de sequía a partir del cual la probabilidad es muy elevada. Pero entonces está el cuarto ingrediente, que son la meteorología, el viento y las olas de calor. Claro. Y el viento y las olas de calor lo que hacen es disminuir este umbral. De manera que requieres menos igniciones, requieres menos continuidad de combustible, requieres menos sequía para que se generen los incendios, ¿no? Por eso estos 4 ingredientes lo explican todo, ¿no? Claro, y entiendo, claro, que para una gestión del paisaje, o sea, y sobre todo para una gestión del paisaje mediterráneo y por tanto inflamable, hay que tener en cuenta en todo momento esta fórmula, diríamos, y balancear un poco los beneficios ecológicos y los socioeconómicos, diríamos, ¿no? Este balance, ¿cómo se hace? Claro, eso es complicado, ¿no? Pero claro, el clima, pues lo estamos cambiando y no hay manera de pararlo, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente se tiene que intentar pues, reducir las emisiones para que deje de cambiar el clima, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Las igniciones se pueden controlar un poco, pero en general no es el factor limitante. El factor limitante, como digo, el factor que desarrolla principalmente los incendios es que tienes en ese clima que tenemos ahora, pues tenemos gran cantidad de paisajes pues, muy continuos, ¿no? con elevada continuidad, con la cantidad de biomasa, y encima ahora hay sequías, hay árboles muertos, hay biomasa, arbustos secos, y todo eso, pues claro, genera que si hay chispas, etc. Entonces, bueno, eso se podría gestionar, ¿no? Eso es lo que se ha de gestionar, y para eso hay muchas herramientas. Ninguna de las herramientas te va a solucionar todos los problemas, pero utilizando todo el abanico de herramientas puedes intentar gestionar para que los incendios no sean tan devastadores, para que el régimen sea más sostenible. En cada zona, pues una de las herramientas será más factible o menos. Pensar que una herramienta lo solucionará todo pues es erróneo. Pues, y las herramientas pues, pueden ser quemas prescritas, pueden ser cortafuegos, pero también pueden ser estimular el mundo rural, facilitar la burocracia para que la gente pueda cultivar si quiere cultivar. Todas estas cosas, facilitar que si se deben cortar árboles, pues que se pueden cortar. Todas estas cosas son muchas herramientas. Introducir pastoreo, sea para digamos, para ganado y productivo, o introducir animales salvajes en los sitios donde no puede haber productivos porque no hay población fija, etcétera, ¿no? Hay muchas herramientas, ¿no? Y lo importante es no fijarse en una, que hay mucha gente que dice, bueno, con quemas prescritas lo solucionaremos todo, o incentivar la vida rural. Sí, incentivar la vida rural sería muy interesante, pero ¿quién se va a vivir al campo según en qué sitios, ¿no? Entonces eso se ha de tener en cuenta todo. Sí, incluso la introducción de plantas, ¿no? Esto de plantas invasoras, por ejemplo, también puede acelerar un poco esta vegetación continuada de la que hablabas, claro, sí, por ejemplo, ¿no? Sí, en nuestro territorio no es tan grave lo de las introducciones de plantas invasoras. Por ejemplo, en Portugal lo es más, en Estados Unidos lo es mucho, etcétera, ¿no? En nuestro territorio no hay tanto, ¿no? Pero sí, las plantas invasoras pueden ser un problema, igual que el incremento de CO2 incrementa también la biomasa, etcétera, ¿no? Pero en nuestro territorio, al menos hacia la zona de Mediterránea, la España más mediterránea, pues no es tanto. No digo que no lo sea, pero cuando hay un fuego no se invade de plantas de fuera, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Portugal, pues sí que pasa, ¿no? De hecho, a mí una cosa también que me ha llamado la atención, o sea, al menos que de entrada no la contemplaba tanto, entre las técnicas de gestión de los incendios, yo sí, me da la sensación de que antes de leer el libro sí que tenía más claras las técnicas de antes, o sea, de cómo prevenir o, bueno, entendiendo los incendios, cómo actuar antes. Pero claro, también hablas de durante el fuego y después del fuego. Y esto me pareció muy interesante porque no me parece tan intuitivo. Sí, o sea, para ti o para mucha gente de aquí supongo
que sí, porque estáis más estudiados en el tema, pero me parece interesante integrar que se puede trabajar durante el fuego, porque claro, la idea global es, bueno, apaga el fuego, Claro, ¿no? claro. Es como, bueno, si entiendes el fuego, a lo mejor generas una estrategia de cómo dirigir el fuego y no siempre tiene que es productivo como cortarlo donde sea. Claro. Y después, Claro. me gustó mucho entender que después del fuego hay mucho trabajo. Exacto. Sí, durante el fuego es quizás lo más complicado. Digamos que si entendemos que los fuegos no siempre son negativos y además es que son necesarios porque o sea, cuando tenemos incendios que no sean muy grandes, muy devastadores, muy intensos, esos incendios lo que están haciendo es generar cortafuegos naturales. Entonces, ¿y qué es lo que están haciendo los forestales? Generando cortafuegos. Entonces, ahí ya los tienes, ¿no? Entonces, los estás haciendo de una manera relativamente natural, relativamente suave, mucho más suave, menos digamos, menos agreste, que entrar con máquinas, ¿no? O sea, un fuego destruye mucho menos que las máquinas, ¿no? Y muy rápido. Y además lo hace rápido, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que darle valor a eso, darle un valor positivo a esos incendios, pues es interesante, ¿no? Entonces, idealmente, pues hay incendios que estaría bien no apagar o redirigirlos un poco. Lo que pasa es que eso no es fácil. No es fácil, en parte porque muchas veces los incendios se dan en condiciones muy cálidas, etcétera, pero no todos. Hay incendios que se dan en primavera, etcétera, que se podrían utilizar, que se podrían dejar quemar, ¿no? Después tampoco es fácil por la percepción social, ¿no? La gente... Claro. Y después no es fácil legalmente, porque los bomberos están obligados a apagar los incendios. No pueden decidir, este incendio no lo apago. Creo que legalmente no lo pueden hacer. Ya, claro. Entonces, ha de mejorar mucho la legislación, ¿no? Sí. Entonces esa parte es difícil, pero creo que la filosofía de intentar apagar todos los incendios no es la mejor. Sí, de hecho, creo que en algún momento del libro mencionas esta idea del bombero como extintor en vez de gestor del fuego. Claro, para mí los bomberos lo que tendrían que hacer es gestionar los regímenes de incendios, no apagar los incendios, sino gestionar el régimen de incendios. Claro. Y intentar, con esa filosofía, intentar que se generen incendios que no sean muy dañinos ni para la naturaleza ni para los humanos. Ese tendría que ser el servicio de extinción, que sea eso, ¿no? No de extinguir todos los incendios, porque ya sabemos, lo hemos hecho durante muchos años y no ha servido de nada, porque ¿qué hacemos? Pues extinguimos muchos incendios, pero cuando son muy intensos, o sea, esos se escapan porque no los puede apagar nadie, etcétera, ¿no? Entonces, quizá generando un régimen de incendios, generando cortafuegos naturales, etcétera, pues eso se puede generar un régimen que sea un poco más sostenible que el que tenemos actualmente, ¿no? Sí, de hecho he disfrutado mucho también leyendo las estrategias, bueno, el grupo de rasgos evolutivos de algunas plantas y claro, en relación un poco a lo que estás diciendo, si hay, o sea, me sorprendió porque no lo sabía, que existen plantas que creo necesitan el fuego para germinar, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Sí, o sea, hay un ejemplo, ¿no? Los ejemplos. Hay muchas plantas, o sea, las plantas cada año hacen flores y sacan frutos y tiran semillas, ¿no? Pero y en muchos sitios, pues cuando llega la primavera, pues germinan, ¿no? Eso es lo típico que nos han explicado siempre, ¿no? Pero aquí tenemos, en los sitios que se quema frecuentemente con incendios intensos, como el Mediterráneo, pues tenemos plantas que cada año hacen flores, generan frutos, semillas se dispersan, caen al suelo y llega la lluvia y no germinan. Porque estamos en un sitio pues, que hay mucha vegetación, la densidad de vegetación, aunque no sea muy alta, pues es densa, etc. Y llegan las lluvias y no germinan, porque estas semillas están durmientes, ¿no? Tienen una dormición y la lluvia no les hace germinar. Y entonces es cuando llega el fuego que abre los espacios y el calor o el humo del fuego rompe esa dormición, y entonces cuando se duerme la dormición, cuando llegan las lluvias, entonces la planta ya puede germinar. Entonces el fuego, sea el calor o sea el humo, es una manera de que la semilla reconoce que arriba ya hay espacio abierto
Claro. de la manera que no tendrá competencia, tendrá luz, tendrá espacios abiertos, etcétera, ¿no? Y eso se ha seleccionado evolutivamente para reconocer ese. Y normalmente es el calor, el humo del fuego que afecta a la semilla, marca la semilla, la activa para que decir, bueno, ahora ya puedes germinar, ¿no? Incluso el humo, que también es un elemento muy asociado a lo tóxico, lo negativo, incluso puede fertilizar, ¿no? El mar, sí. cuando llega al mar, que esto también me ha parecido una flipada. Exacto, sí. Digamos que claro, tradicionalmente, cuando hablamos de incendios, hablamos de sistemas terrestres, porque es donde se dan los incendios, pero claro, también tiene consecuencias en los ríos, porque se arrastran las cenizas y tal, incluso en el mar. E incluso el humo, que puede viajar kilómetros, centenares, incluso miles de kilómetros, puede afectar a otros continentes y puede afectar al mar, ¿no? Y entonces hay ejemplos de después de grandes incendios, por ejemplo, los grandes incendios estos de Australia, que fueron muy sonados porque eran los más grandes del régimen, de los datos que teníamos, etcétera, pues esa gran cantidad de humo y gran cantidad de CO2, etcétera, pues se depositó en el océano, ahí hubo un boom de fotosíntesis por fitoplancton y incrementó muchísimo la productividad. Y claro, que haya más fitoplancton, pues eso es más comida para los peces, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho, en ese incendio se calcula que ese boom porque además ese boom en esa zona del océano está muy limitada por los nutrientes, ese boom de nutrientes que incrementó mucho la fotosíntesis, puede ser equivalente, claro, al hacer mucho más fotosíntesis, fijas mucho CO2, ¿no? Pues balanceó el CO2 que se había desprendido de los grandes incendios. Y además no solo lo balanceó, que entonces se fijó en el fondo del mar, ¿no? Entonces, eso es muy importante y eso no se tiene en cuenta en los modelos de cambio global, ¿no? Que no siempre pasa eso, pues claro que no siempre pasa eso. Si ese humo y esa fertilización va a un arrecife coralino, pues lo blanquea y lo destroza, ¿no? Sí. Como todo, pues a veces hay cosas positivas y negativas, pero también positivas, ¿no? Sí, esto me sorprendió mucho. Bueno, no sé si del público alguien tiene alguna pregunta o alguna aportación. Sentiros libres de interrumpir en algún momento. Mientras pensáis cosillas que preguntar, yo te quería preguntar qué pasaría si intentásemos erradicar los incendios. Porque ¿sería posible? Bueno, primero posible no es, ¿no? Porque se ha intentado durante muchos años en muchos países y posible no es. Posible no es porque si tú lo erradicas, pues lo vas erradicando durante unos cuantos años, pero claro, pues vas entendiendo sitios, los sitios más abiertos se van cerrando, se va aumentando mucho la biomasa y siempre puede haber un rayo durante una sequía, con viento, etcétera, y se genera un incendio que entonces es muy grande. O sea, posible no es. Y lo ha intentado todos los países, tenemos todas las réplicas que quieras. Ahora, si fuese posible, ¿qué pasaría? Pues que perderíamos mucha diversidad. Porque todos los sitios abiertos, todas sabanas que tienen grandes especies, todas pastizales que se mantienen a veces por herbívoros, pero también a veces por incendios, pues se irían cerrando. Y claro, pues aumentaría las plantas dominantes, las plantas que tienen más fuerza, que tienen más poder competitivo, y las plantas menos competidoras, que son las plantas que aparecen en los sitios abiertos, etcétera, y a los animales les pasa lo mismo, pues se perderían, ¿no? Sí. O sea, el fuego lo que hace es evitar que dominen las plantas más competidoras, ¿no? Las plantas más que si riegas pues crecen más, ¿no? Pues todas esas plantas pues son las que el fuego genera esa dinámica para dar la oportunidad, y eso es la diversidad, ¿no? El pastoreo hace un poco lo mismo, ¿no? De hecho, el fuego y el pastoreo son cosas muy parecidas y de hecho a veces ponemos el símil de que los incendios es como pasear herbívoros, ¿no? Sí, de hecho en el libro dices que el fuego y los herbívoros son competidores por el mismo sustrato. Claro, compiten por el mismo sustrato, ¿no? Y tienen muchas cosas en común, ¿no? Y tú puedes ver los incendios como pequeñas manadas de animales, ¿no? Sí. Pastoreando por el monte, ¿no? Tiene cosas muy similares, pero también tiene algunas cosas diferentes, ¿no? Pero son cosas muy similares. Los dos,
Ahora explico otra cosa si quieres. Mira, tradicionalmente nos explican el ciclo de la materia orgánica, ¿no? El ciclo de la materia orgánica nos dicen en las escuelas, ¿no? Los árboles caen las hojas y los microorganismos en el suelo descomponen la materia orgánica, la pasan a inorgánica y las raíces de las plantas, y eso es el ciclo de la materia orgánica, ¿no? Bueno, pues eso es cierto, pero no es lo único, ni mucho menos. Los herbívoros hacen lo mismo, se comen materia orgánica y la transforman en inorgánica. Y el fuego también hace lo mismo, consume materia orgánica y la pasa en inorgánica. La descomposición en el suelo se da en sitios principalmente húmedos, los herbívoros se da principalmente en sitios más fértiles, donde hay muchos herbívoros, y el fuego pues, en sitios más secos, en más pobres, etc., ¿no? En todos sitios pasa todo, pero hay dominantes, ¿no? Y esas cosas pues, no están tan explicadas ni tan estudiadas, ¿no? Sí, a mí me ha sorprendido de verdad que no esté tan estudiado. Y de hecho me sorprende que en el colegio no me explicasen que como el régimen de incendios forma parte de las características ambientales, igual que la interacción entre especies de un ecosistema. Sí, es que cuando lo entiendes, Sí, lo ves ya... es lo que te decía, así, pero ahora lo veo obvio. Claro, ahora lo ves obvio, pero Claro, durante generaciones Sí, la gente no lo ha visto, pero ni la gente que estudiaba ecología lo veía obvio, o los biólogos, Claro, etcétera. claro, Bueno, sí. o sea, a ver, tradicionalmente la ecología proviene de las escuelas europeas y eso no lo vieron, ¿no? Igual que las escuelas forestales provienen de las escuelas europeas, ¿no? Y estas cosas del fuego pues no las entendían. Y eso se ha replicado por todo el mundo. Las escuelas americanas provienen de las escuelas europeas, las escuelas de España pues evidentemente también, etcétera, ¿no? Y se ha ido replicando todas esas ideas. Y evidentemente hay muchas cosas muy buenas en la ecología centroeuropea, ¿no? Pero esta no la ha sabido entender. Claro, no la ha sabido entender. Es como importante desde dónde estudias las cosas, ¿no? Claro. ¿Qué elementos simplemente sentado en y después que la gente pues va repitiendo las cosas, ¿no? Claro. Entonces, en lugar de reflexionar en tu área, claro, en África eso sería... que aún se quema más que aquí. Claro, Sí. la ecología del centro de Europa en África no cuadra. O sea, Claro. si no cuadra en el Mediterráneo, imagínate en África, ¿no? Sí. Pero la dominancia de la cultura centroeuropea pues, en todo el mundo... Exacto. Pues, sí, no solo en la ecología, no solo de en la hecho. ecología, Sí. exactamente. Sí, de hecho, de los estudios evolutivos también me ha gustado mucho entender los microevolutivos y macroevolutivos. Claro, nosotros utilizamos las dos aproximaciones porque las dos son complementarias, ¿no? La macroevolutiva es, tú miras diferentes especies, sus características, y entonces intentas mirar los ancestros, cómo han ido evolucionando, o sea, es comparar diferentes especies, sus características, en este caso relacionadas con el fuego, si rebrotan, si tienen serotina, si tienen lignotubérculos, y con eso te permite un poco entender la historia evolutiva a millones de años, cuándo se originó ese rasgo, claro. Y si coincide con épocas de más intensidad de fuego o menos, etcétera, ¿no? Entonces te permite esa visión de millones de años, ¿no? Y la microevolutiva es en la misma especie, pero poblaciones que viven en diferentes zonas con diferentes regímenes de incendios y que están sometidas a regímenes de incendios, si eso está generando diversidad, ¿no? Si eso está generando divergencias entre caracteres entre las poblaciones. Y eso es cómo se genera diversidad, cómo se generan las especies, etcétera. Ese es el origen de la formación de las especies, ¿no? Y igual que se puede hacer con clima, pues se puede hacer con regímenes de fuego, y eso pues se observa, ¿no? Se observa que plantas que viven en zonas que se queman más y zonas que se queman menos, plantas de la misma especie, pues están tendiendo a tener diferentes trayectorias evolutivas. Sara, tenemos aquí una pregunta al público. Sí, claro. Una pregunteta. Es que no acabo de entender el hecho de... Bueno, sí que entiendo a lo mejor que un incendio da riqueza a la biodiversidad, da más oportunidades a plantas que no están acostumbradas a crecer, tal, pero no entiendo o no veo la parte positiva aquí, a lo mejor en el Mediterráneo o en el sur de España, que está cambiando el clima, que está cada vez elongándose el norte de África hacia el sur de España, y cómo la poca gestión forestal permite que los incendios forestales sean mucho más severos, y realmente ahí la biodiversidad yo no veo que esté teniendo una oportunidad, sino que está desertificándose muchos montes. Después del incendio no resurge. Bueno, hay muchas cosas en tu pregunta. Para empezar,
La desertificación está poco relacionada con los incendios, digamos. El principal factor que desertifica nuestros paisajes es la agricultura. Digamos, la extracción que hacemos del agua y la contaminación y los insecticidas y los herbicidas, eso es el principal factor de desertificación. El fuego no es un efecto, no contribuye muy poco a la desertificación. Lo que hemos estado explicando de las cuestiones evolutivas y de la diversidad, etcétera, estamos hablando del pasado, de cómo los incendios han moldeado la vegetación y ahora tenemos esta diversidad de especies, etcétera. Claro que, y eso a lo mejor aún no lo hemos hablado, estamos cambiando el clima, estamos cambiando los paisajes y se pueden generar incendios que no sean sostenibles, regímenes de incendios que no sean sostenibles. Pues sí, eso está pasando. Por ejemplo, en nuestros montes de aquí, de la zona de Valencia, la frecuencia de incendios está aumentando mucho y entonces eso está dejando algunas especies que no se pueden reproducir, ¿no? El caso más simple y más claro pues es el caso del pino carrasco, ¿no? El pino carrasco que sabemos que le va muy bien los incendios. Después de un incendio, porque tiene las piñas serotinas, que estas piñas cerradas que se mantienen durante muchos años y cuando hay un fuego pues se abren, ¿no? Pues es una planta muy bien adaptada a los incendios intensos. Y se regenera muy bien y muchas veces incluso demasiado, ¿no? Ahora, cuando los incendios son muy frecuentes, muy frecuentes, aumenta la frecuencia, pues el pino no tiene tiempo para producir piñas, estas piñas serotinas, y entonces desaparece el pinar. Y eso es lo que está pasando en muchas zonas de nuestro territorio, ¿no? Que están desapareciendo los pinares de pinos carrasco porque la frecuencia es demasiado elevada, ¿no? ¿Por qué? Porque esta especie está adaptada a incendios intensos, pero no a incendios frecuentes. Ese es y por eso es tan importante lo que decíamos antes de entender el régimen de incendios y no el incendio en sí, ¿no? Pues claro, si llevamos al extremo algunos regímenes de incendios fuera de lo que es histórico, pues podemos llegar a regímenes de incendios que sean insostenibles ecológicamente, por supuesto, por supuesto. ¿Alguna? Claro. Bueno, soy Diego Intrillolo, soy el director del CIDE, desde que Patricio, que también está aquí. Lo primero, Juli, darte las gracias por escribir este libro y por la labor que haces de divulgación científica, que no todos la hacemos y le prestamos atención a esto y gracias a esto estamos aquí. Así que gracias, espero que continúes con esta labor. Y luego, bueno, brevemente, yo me acuerdo que tú sabes que soy ingeniero, estaba en el IBIA, y el CIDE está en el IBIA y estaba ahí y voy a contar una breve anécdota y los compañeros decían, en el CIDE hay un loco naturalista, permíteme esta expresión coloquial, que dice que los incendios son buenos y que no hay que apagarlos. Y entonces yo no le prestaba atención a esto, no acaba de entender, después de haber caído en el CIDE y estar donde estoy, haberte conocido, haber leído un poquito el libro, que no me ha dado tiempo a leerlo todo, pues creo que empiezo a entender algunas cosas quizás. Y es lo que te quiero preguntar. Yo creo que aquí el tema es la escala temporal con la que estamos viendo las cosas. Es decir, el hombre, la sociedad actual, somos muy cortoplacistas y aparte un poco individualistas y egoístas quizás. O sea, vemos los próximos 5, 10, 15 años y tú lo que estás estudiando y lo que estás viendo es una escala temporal mucho más amplia del ecosistema. Entonces yo creo que ahí es donde está un poco la diferencia entre lo que nosotros percibimos. O sea, a lo mejor no son tan distantes las cosas, es una escala temporal la que diferencia un poco la visión a lo mejor que tiene la persona. Entonces no sé eso, si la pregunta es si hay realmente, digamos, trabajos o estudios o investigaciones que permitan un poco acercar eso a la sociedad y entender un poco de que las escalas temporales son distintas. No sé si hay algo en ese sentido. Y eso era una primera pregunta, perdona, y luego ya que tengo el micrófono. La otra pregunta es, claro, tú eres un ecólogo vegetal, obviamente, y estudias más la parte vegetal. Pero entiendo, y lo dices en el libro, los incendios también influyen sobre el suelo y eso provoca erosión y no sé si eso se tiene bien en cuenta, porque eso quizás también es un factor. Y la otra es también los animales. No sé, en el bosque mediterráneo a lo mejor es que no hay, la fauna no influye tanto sobre los ecosistemas. Hay, si nos puedes decir algo de eso. Gracias. Sí, muchas cosas. Tantas preguntas. Sí,
Muchas cosas. El capítulo de animales no me lo dejaron poner en el libro, porque ya se pasaba de las páginas. Entonces, sí, sí, pero si es de la misma colección me pone el límite, tengo el límite del número de páginas. Entonces tuve que sacar cosas, la verdad. Y el capítulo de animales, evidentemente, no lo puedo poner. Bueno, a ver, empezamos por la escala temporal. Claro que hay un problema de escala temporal, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? O sea, la ecología siempre mira una escala un poco más amplia que ir a ver un fuego y ver que está todo negro, ¿no? Entonces tienes que ver como mínimo pues cómo regeneran las plantas, etcétera. Y tú vas a una zona que se ha quemado un año después, ¿no? O sea, a la siguiente primavera, y eso es un espectáculo para cualquier biólogo, porque está lleno de flores, lleno de insectos, lleno de plantas rebrotando, etcétera, mucho más insectos y mucha más actividad biológica que una zona que no se ha quemado, con más flores, etcétera. Entonces, es una escala temporal, pero vaya, te digo que en pocos meses uno ya puede ver los cambios y es espectacular. O sea, por supuesto que hay más diversidad en una zona quemada que en una zona no quemada, en el Mediterráneo. Más flores, y eso ya lleva más insectos, y más insectos ya lleva más pájaros, más otras, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que pasa es que se ha de desmitificar un poco el efecto de que los incendios son tan malos. Eso es un poco. ¿Que hay regímenes de incendios que pueden ser negativos, como comentamos? Pues claro, pero un incendio no tiene por qué ser tan malo, ¿no? Entonces, y eso es una cosa que tenemos que aprender por varias razones. Primero, porque es verdad. Segundo, porque incendios vamos a tener. Entonces, siempre estar transmitiendo un mensaje negativo a la sociedad, pues no vamos a funcionar, ¿no? Y después, bueno, no sé qué más iba a decir, ¿no? O sea, bueno, sí, y después, otro que iba a decir, después los medios de comunicación, los periodistas, que no sé si hay alguno más aquí, ¿no? Están transmitiendo el mensaje súper erróneamente, ¿no? El fuego arrasa 50 hectáreas de monte de no sé qué, no sé cuántos. Primero que el fuego no arrasa. El fuego no arrasa, perdonad. El fuego pues, puede afectar a una zona, puede quemar, pero arrasar, eso es lo que hacen las excavadoras, que después no crece nada, y que para la agricultura o para construir casas, pero el fuego no arrasa. El fuego pues quema cosas, pero después está lleno de vida eso. Entonces, los periodistas se tienen que acostumbrar y después 50 hectáreas no es nada. Mientras haya incendios de 50 hectáreas son cortafuegos gratuitos. Bueno, si tienes tu casita ahí, eso evidentemente ese es otro problema, ¿no? Pero claro, si ponemos casas en cualquier sitio, claro, si tenemos casas en conos volcánicos, pues, ¿qué vas a hacer? ¿A quién se le ocurre poner casas en conos volcánicos? Como solo salen lava cada un centenar de años, pues si a ti no te coge, pues no pasa nada. Pero ya sabes, es el riesgo de eso. Pues si pones casas en el monte Mediterráneo, que es inflamable, pues el riesgo está. Y si nadie te ha avisado, es culpa del sistema que no te han avisado, ¿no? Tendrían que avisarte y decir, mira, esto se quema con tal frecuencia. ¿Te puede pasar o no te puede pasar? Búscate un seguro o algo que sea, o no construyas aquí. ¿Qué quieres que te diga, no? Eso era la primera pregunta. Sí, evidentemente el fuego afecta a más cosas, afecta al suelo, afecta a los animales. El suelo, pues bueno, aquí hay expertos que saben más. El fuego, aquí hay expertos que saben más que yo del suelo. Pues depende. Al final depende de lo natural que es el sistema o lo perturbado que es el sistema. En un sistema poco perturbado, más o menos bien estructurado, etcétera, los efectos en el suelo son relativamente pequeños. Piensa que tenemos incendios durante millones de años, llevan millones de años habiendo incendios y no hemos perdido los suelos del todo, ¿no? Ahora, cuando hay zonas que han estado muy afectadas, que se han cortado, se han hecho agricultura, se han bancalado, después se han plantado pinos, etcétera, pues que son sistemas ya muy poco estables, muy poco naturales, pues ahí los incendios pueden afectar mucho más al suelo, ¿no? Al otro día hablaba con Artemi, que también es un experto en suelos, y decía que, bueno, que en su experiencia, después de un incendio, pues incrementa la erosión,
pero después los años siguientes disminuye, de manera que al cabo, si tú miras con una ventana temporal más o menos grande, no es muy diferente en una zona no quemada, simplemente que cambia la distribución en el tiempo, ¿no? Eso es lo que decía él, ¿no? Evidentemente hay sitios con suelos muy blandos, etcétera, que afecta más, y sitios con suelos más pedregosos, etcétera, que afecta menos. Pero en sistemas muy naturales, como más naturales, menos afecta, y como más degradados, pues el fuego pues añade a la degradación, ¿no? Y respecto a los animales, pues sí, hemos estudiado cosas. Los animales tienen varias características, ¿no? Una es que se mueven. Entonces, al moverse, muchas de las adaptaciones que tienen los animales a los incendios son de comportamiento. Entonces, eso es más difíciles de estudiar, ¿no? Tú ves una planta y miras si tiene corteza gruesa o si rebrota y tal, eso es relativamente fácil. Pero mirar un cambio en el comportamiento, eso es mucho más difícil. Entonces, por eso se ha estudiado menos, ¿no? Y después el hecho de que se muevan, pues animales grandes sobre todo se mueven, cuando hay un incendio se van y después vuelven y no pasa nada, ¿no? Entonces, claro que hay una cierta mortalidad de animales, pero también hay comportamientos que se van seleccionando. Y os puedo explicar el caso que hemos estudiado aquí en el CIDE, por ejemplo, de algunas lagartijas, ¿no? Hay lagartijas que después de un incendio siempre encuentras algunas, puede haber que hay una cierta mortalidad, pero siempre sobreviven algunas porque se esconden entre las rocas, entre las raíces, etc. Siempre hay pequeños, porque el fuego no es una cosa homogénea que consuma todo, ¿no? Entonces siempre hay un porcentaje que sobreviven. Y si tú comparas las lagartijas que viven en zonas que se queman frecuentemente respecto a las lagartijas que viven en zonas que no se queman frecuentemente, como viven en las playas y cosas de esas, pues las lagartijas que viven en zonas que se queman frecuentemente son mucho más sensibles, por ejemplo, al humo. De manera que reconocen al humo como un peligro, mientras que las lagartijas que viven en zonas que no se queman frecuentemente no reconocen al humo como un peligro, ¿no? Huelen el humo y no saben lo que es, ¿no? Y las otras tienen ya fijado que eso es un peligro. De manera que cuando viene un incendio, el humo les permite reaccionar rápidamente y esconderse, ¿no? Son este tipo de pequeñas adaptaciones que les permiten sobrevivir a los fuegos, que son difíciles de estudiar si no lo haces experimentalmente, ¿no? Entonces, después hay otras adaptaciones quizá que son más fáciles, etcétera, ¿no? Pero muchos de los animales, como se mueven, son comportamentales más que morfológicas, que también hay algunas morfológicas. Pero sí, también lo estamos estudiando. Lo que pasa es que no está en el libro precisamente por eso, porque no se puede poner todo en un libro que es una introducción en un libro pequeñito, ¿no? Entonces se tocan muchos temas, pero ese en concreto no. Pues nada, veo que la gente joven tiene muchas cosas aún a estudiar. Sí, sí. Muchas gracias, Juli. De nada. ¿Nadie se anima? Sí, bien. ¿Se me oye? Sí, sí. Sí. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Me ha parecido muy interesante la charla, es interesante la charla. Yo el otro día, y a raíz de lo que habéis comentado, pues me han surgido dos preguntas o dos anécdotas. Una de ellas, ahora lo explico. Estuve el lunes pasado con uno de los profesores de la Escuela de Técnica Superior de Forestales en Requena, y tengo cierta amistad con él, y bueno, nos reunimos de cuando en cuando, y me comentó dos cosas. La anécdota es que hace cuestión de 5 o 6 meses han recibido de alumnos y personal técnico especialista de Suecia, que han venido a estudiar ya el tema de los incendios aquí en la parte mediterránea, lo que es la parte de Requena y toda esta zona, porque habían tenido ya empiezan a tener incendios de no más de 1000 hectáreas. O sea, ya están preocupados de ese aspecto y quieren ver lo que se está trabajando aquí contra incendios, sobre todo porque está la base aérea contra incendios, y querían ver todas las infraestructuras y todo lo que se está haciendo. Eso es un comentario como anécdota. Sí, eso está pasando, sí. Que no sé hasta dónde llegará y si es de interés, pero Sí, me ha parecido interesante comentar esto. Y otro tema es el tema de los pinos carrascos y después del incendio. En la parte de Siete Aguas, Requena, Picotejo y toda esta zona, del año 94 hubo un gran incendio, y anteriormente también, seguramente. Entonces, lo que son las faldas del Picotejo, la zona de
Requena, Rebollar hacia arriba, Cheras o Techat, esa zona, pues él me comentaba que hay una actividad del pino carrasco en las laderas, sobre todo las que dan al norte, a la Umbría, muy activas en muchos pimpollos, en muchos pinos. Entonces, ellos lo que han hecho es estudiarlo, verlo, observarlo, como que esto es sentido común, que tampoco va mucho más allá, pero se han puesto de hace como 3 o 4 años estudiar la biodiversidad que genera estas masas, y de tal forma que que han hecho como 4 o 5 parcelas, me comentaba que en una hectárea han llegado a contabilizar unos 60.000 pies de pimpollos, por lo tanto los árboles son así, son palillos, y entonces a raíz de ello lo que han hecho ha sido trabajar hectáreas de una hectárea con diferentes densidades. Van cortando para ver cómo la evolución año a año de esos pinares van mejorando en crecimiento, en grosor, pero también en claridad, en clareo, y también lo que sería la biodiversidad de las especies herbáceas y arbustivas. Y ese trabajo se está haciendo, que seguro lo conocéis todos. Pero a mí lo que me llama la atención es que algo tan simple y que es observable, que en las laderas hay cantidad de laderas con una densidad altísima, con tantos medios y con tantas instituciones y con tantas etcétera, 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 que no voy a entrar en ello, no se ponga remedio o por lo menos interés en estudiar esto concretamente, que no deja de ser la escuela, con los chavales, con los alumnos que están haciendo ese trabajo a nivel experiencial, que está muy bien, pero algo tan obvio, eso me llama la atención. Y eso es lo que quiero comentar y he comentado. Sí, sí. Gracias. Muy bien, no, los dos comentarios son interesantes. El primero, pues sí, eso es verdad. Y, tanto en el norte de Europa como en el centro de Europa están temiendo lo peor porque están incrementando los incendios allí y, claro, no tienen experiencia o tienen mucha menos experiencia que la gente aquí en España, y entonces es verdad que están viniendo y están intentando aprender. Hay proyectos europeos ahora y redes de gente que trabaja en incendios europeos para un poco ir pensando en cómo ellos se tienen que preparar, no están acostumbrados a incendios grandes, intensos, etcétera, ¿no? Pero eso está pasando en Europa y está pasando también, por ejemplo, aquí en las montañas, ¿no? El otro día estaba, por ejemplo, en Ordesa y claro, zonas como, por ejemplo, la zona del Pinus uncinata, ¿no? Que antes nunca quemaba eso, y cuando caía un rayo, porque ahí solo cuando había incendios son rayos, pues se quemaba 2 o 3 árboles, 4 o 5, una hectárea como máximo, pero nunca llegaba más así, ¿no? Ahora ya estamos en el Pirineo, en el sitio de Pinus uncinata, que es la zona subalpina, relativamente, pues, que hay poca extensión de zona subalpina, pues estamos ya llegando a incendios de centenares de hectáreas, ¿no? Entonces eso, para esos bosques ya es una cosa muy significativa, porque esos pinos pues no se regeneran, etcétera. Y eso sí que es debido al cambio climático. Eso no es cambio de gestión ni es cambio de paisaje, eso es cambio climático, lo que están subiendo. Y no es descabellado que pronto haya incendios a escala de miles de hectáreas en esa zona, ¿no? Entonces, pues sí, si hemos cambiado el clima, pues claro, pues estas cosas pasan, eso ya lo sabíamos, y está tal como estaba predicho y está pasando pues exactamente como estaba predicho, ¿no? Es así. Podemos intentar hacer algunas cosas, pero bueno, eso va a pasar, ¿no? La otra de los pinos. Claro, el pino carrasco, lo he intentado decir un poco antes, pero claro, muchas veces se regenera demasiado, ¿no? En parte porque hay densidades muy elevadas de pinos, que tienen mucha serotina, entonces se regeneran mucho, ¿no? Y esto está pasando pues no solo en la zona esta que comentas, sino que pasa en la Calderona, pasa en Espadá, pasa en muchos sitios, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, cuando ya han pasado muchos años, como es este caso que cuentas, y que hay esas densidades tan elevadas, eso pues es un poco un polvorín, ¿no? Es una zona que es muy fácil, que si le llega incendio, pues va a ser un incendio de elevada intensidad y tal, ¿no? Claro, eso, lo ideal pues sería buscar un sistema de gestión, son muchas hectáreas, no es fácil,
yo entiendo que la administración no se haya puesto en ello, le haya costado ponerse en ello, pero como más tarde, y ha tardado mucho, pues peor, ¿no? Creo que ahí tendrían que ensayar quemas prescritas o algo así para reducir esas densidades, ¿no? Seguramente lo ideal, pero eso yo no soy gestor y no puedo decirlo, pero lo ideal sería es que después de un fuego, cuando ya tienes mucha germinación, entonces en aquel momento, cuando se ve mucha germinación, es muy fácil eliminar las plántulas, ¿no? Lo puede hacer con las manos, lo puede hacer un niño, lo que haga falta, ¿no? Porque eso es muy fácil, pero no se hace, ¿no? Entonces se pasa, o no se ha hecho, ¿no? Entonces se pasan los años y entonces tienes estas densidades tan elevadas. Entonces quizá cogiéndolo muy temprano, al primer año o segundo, cuando las plántulas son fáciles de arrancar, pues a lo mejor podrías disminuir la densidad, ¿no? Eso son cosas que se pueden hacer. Pero les cuesta, a la gestión le cuesta estas cosas. Y ahora pues tienen ese problema de que es unas zonas muy peligrosas para el fuego, sí. ¿Y hay más preguntas? Hola, ¿qué tal? Soy Ana Avellanas, profesora de Defensa frente a incendios en los ciclos de forestales, de gestión forestal. Y quería preguntar si hacéis proyectos de colaboración con centros de FP para poder a lo mejor estudiar las especies, que me gusta mucho la parte donde explicas las especies regeneradoras y rebrotadoras. ¿Hacéis algún tipo de proyecto de colaboración para hacer justamente esa divulgación entre personas que están estudiando dentro de forestales? Bueno, proyectos de divulgación no hacemos de momento al menos, pero lo que sí que hacemos es que estudiantes vengan a hacer prácticas con nosotros y entonces trabajan con nuestros proyectos y aprenden, digamos, ¿no? Eso sí, y hay muchos estudiantes que han pasado por nuestros... y a lo mejor pasan un mes o 3 meses o lo que sea y trabajan con nosotros y aprenden muchas cosas de todo este tipo, ¿no? O sea, que ese sería un método. Muy bien, muchas gracias. Es que estaba pensando la posibilidad a lo mejor de hacer algo con vuestra ayuda dentro del complejo educativo de Cheste, como es un entorno de montaña, es un entorno bastante silvestre, sería interesante a lo mejor, bueno, se podría plantear hacer algo entre el CIDE y el complejo para justamente dar a conocer el problema de los incendios en un entorno donde todavía no se ha incendiado, pero que podría ser un posible lugar incendiado. Sí, podemos hablarlo, sí. Muy bien, hablarlo. muchas gracias. Nada. ¿Más preguntas? Pues yo quería hacer una pregunta que igual a estas alturas parece rara, pero ¿por qué es deseable la biodiversidad? Porque parece una pregunta obvia, pero creo que es interesante. Sí, bueno, esa pregunta... Una buena pregunta. Bueno, hay muchas razones, ¿no? Hay muchas razones. Primero porque una razón básica es porque la biodiversidad existe, ¿no? Y tiene derecho a existir. O sea, solo por el hecho de que exista, pues la tienes que conservar, ¿no? Es nuestro patrimonio natural, ¿no? O sea, eso ya es básico, ¿no? La biodiversidad está allí y ¿para qué vas a eliminar unas plantas y otras no, unas especies y otras no? Existe un patrimonio natural que se ha de conservar. Es un patrimonio que hemos heredado y tenemos que dejar a las siguientes generaciones. Después hay muchas otras razones, ¿no? Que son ya más científicas, ¿no? Y es que, por ejemplo, el tener diversidad, eso pasa también en otros sistemas, ¿no? Pero en los sistemas naturales, tener diversidad te ayuda a la respuesta en frente a las incertidumbres, por ejemplo, ¿no? O sea, si tú tienes un sistema que puede ser más o menos sostenible con pocas especies, temporalmente puede ser sostenible, pero si cambian las condiciones, pues cambia el régimen de fuegos, cambia el clima, entran en personas y cambian la estructura, etcétera, pues a lo mejor las especies que tenías no dejan de ser dominantes y si hay diversidad, pues habrá otra especie que ocupe ese nicho, ese cambio y entonces permite sostener esos sistemas, ¿no? Entonces, tener diversidad siempre es muy importante porque permite amortiguar cualquier perturbación, ¿no?
Y eso pasa también en los sistemas políticos, ¿no? Tener diversidad de partidos políticos también permite que si solo tienes uno, ¿no? Claro. Que ya sabemos lo que pasa cuando solo tienes uno, ¿no? Entonces, la diversidad es fundamental para eso. Y después ya también hay otras razones aplicadas, ¿no? Pues la medicina se basa en la diversidad. La medicina se basa en la diversidad de la naturaleza. Sin diversidad no tendríamos ni mucho menos tantos medicamentos, etcétera, ¿no? No sé si con eso tienes suficiente. Sí. Pues, de hecho, también me gustó reflexionar en relación a la biodiversidad, el hecho de que o sea, el valor adaptativo de las plantas que se han visto sometidas a incendios a lo largo de la historia, han adquirido rasgos, ¿no? que detallas mucho y está muy guay. O sea, se entiende muy bien pues el rebrotar, las cortezas gruesas. También me parece interesante que haya grupos de rasgos que lleguen a una misma estrategia, ¿no? Que es un poco lo que decías de... bueno, una misma estrategia puede venir por diferentes rasgos distintos, pero que con un mismo objetivo, diríamos. Claro. Sí, digamos que, dado un problema, claro, puedes encontrar diferentes soluciones. Exacto, para ese problema, sí. Es como esta amortiguación, ¿no? De la que hablaba. Claro, exacto. ¿no? Me parecía sí. muy Y de interesante. hecho, por eso coexisten en el mismo sitio, pueden haber, por ejemplo, sencillo, ¿no? Plantas que rebroten y plantas que no rebroten, Exacto. pero que germinen, ¿no? Son dos estrategias totalmente diferentes. Claro. Y uno podría decir, ¿cuál es mejor, no? Bueno, pues hay diferencias, etcétera, pero hay regímenes de incendios que las dos son útiles, ¿no? Y entonces pueden coexistir, y esa es la gracia de la diversidad, que pueden coexistir especies que son diferentes y que responden a diferentes. Entonces, si llegas a un extremo de fuego, o sea, en unos regímenes determinados las dos pueden existir. Si llegas a un extremo de fuego, pues probablemente favorecerás a una y perjudicarás a la otra, ¿no? Pero no, en algunos regímenes pueden existir las dos. Y un poco en relación también a lo que comentabas de cómo se comunica los incendios o cómo en el imaginario colectivo se perciben ciertas cosas, también me parece muy interesante que es muy fácil asociar cuando ves como un sitio quemado, o sea, un entorno quemado, como está en negro, entender que, por ejemplo, las cenizas son siempre negativas. Y a mí me ha gustado descubrir que no necesariamente, que tienen cosas positivas, ¿no? Para el suelo, por ejemplo. Claro, o sea, bueno, de hecho en agricultura se ha utilizado mucho de quemar rastrojos porque las cenizas pues, fertilizan los suelos, etcétera, ¿no? Sí, has de entender que estas cosas son dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el fuego consume la biomasa y algunas partes de los nutrientes se volatilizan, etcétera, pero también al abrir el dosel, al incrementar la luz, de hecho también incluso incrementas la humedad porque hay menos competencia, las plantas sacan menos agua, etcétera, pues hay un incremento de actividad microbiana. Y entonces hay un incremento de nitrógeno, por ejemplo. Entonces puedes tener un pico de fertilidad ahí que aprovechan, etc. Entonces, claro, es la simplificación de que el fuego lo destroza todo, pues claro. es así, ¿no? Pues hay cosas que pasan, insectos que suben, que están más profundos, etc., ¿no? Y los microbios, los microorganismos, pues la parte superficial sí que pueden, en muchos sitios, se pueden destruir, pero suben los que están un poco más protegidos por el suelo, porque el suelo es muy mal conductor, y entonces ahí a cabo de unos meses puede haber mucha actividad microbiana y entonces se genera mucho nitrógeno y cosas de esas, ¿no? Sí, es como fácil olvidar las cosas que genera el fuego, claro, ¿no? Es fácil entender las que destruye, pero... Claro, y sabiendo que tenemos que incendios van a haber siempre y tenemos que convivir con ellos, es importante enfatizar en esas cosas positivas, porque si solo enfatizamos en las cosas negativas, damos un mensaje negativo a la gente y entonces la gente no puede hacer nada. Sí, y ya no es que no puede hacer nada, sino que es peligroso no entender bien el ecosistema donde vives, ¿no? A la hora de entender, pues eso, más allá del cambio climático, el cambio global, porque entiendo que, y de hecho es más bien una pregunta, ¿se puede como prever las consecuencias del cambio climático un poco en escala de futuro? O sea, ¿se entiende qué va a pasar de alguna manera en el al menos corto plazo?
Y por otro lado, perdona, ¿se puede mitigar o a través de cambios sociológicos? Bueno, lo que va a pasar, digamos, es difícil de prever. O sea, la tendencia está clara. Lo que pasa es que como podemos hacer cambios socioecológicos, socioeconómicos, etcétera, y podemos cambiar esas dinámicas, ¿no? A ver, que la temperatura va a seguir aumentando, incluso aunque paremos ahora de hacer emisiones, cosa que no vamos a parar, pues un tiempo va a aumentar. Si ahora parásemos, pues aumentaría un poco, pero enseguida empezaría a bajar pero como no estamos parando, pues la temperatura va a seguir aumentando. Como me imagino que sí que vamos a disminuir un poco las emisiones, al menos un poco, pues la temperatura pues, no seguirá subiendo continuamente, ¿no? Pero, entonces, las predicciones pues, tienen esos grados de incertidumbre porque van a depender casi de decisiones políticas o de decisiones de la gente que se queje y exija a los políticos, ¿no? Entonces, veremos, ¿no? ¿Y cómo eso afecta a los incendios? Pues bueno, pues evidentemente sí que es verdad que eso incrementa las condiciones de propagación del fuego, etcétera, pero también en las zonas que son secas, si aumenta la sequía también va a disminuir en algunas zonas el fuego, porque ya tienen menos biomasa, ¿no? Si vas hacia zonas desérticas, pues ya hay menos fuegos, ¿no? O zonas que se quemen muy recurrentemente, pues al final ya no se pueden quemar, ¿no? Entonces, ya veremos en dónde y cómo y hacia dónde vamos, ¿no? Pero evidentemente, socialmente, claro que lo podemos cambiar, todo eso. O sea, no solo lo podemos cambiar, o sea, yo creo que, yo explico en general que el cambiar el clima ha sido una decisión que hemos hecho. No es una cosa que pase, que está cambiando el clima. No está cambiando el clima. El clima hemos decidido cambiarlo. Claro. Nos han avisado durante muchos años, llevamos casi 50 años, que nos van diciendo las consecuencias que tiene del cambio climático, que si queremos cambiarlo, lo podemos cambiar, pero que tendrá esas consecuencias. Las consecuencias están llegando y ya está, y lo hemos hecho conscientemente, ¿no? ¿Lo seguiremos haciendo? Pues no lo sé. Dependerá de nosotros. Dependerá de nosotros, claro. ¿Alguien? No. No sé si alguien del público, aprovechando ya que vamos concluyendo, alguien que quiera hacer una última pregunta. Hola. Sí. Mira, mi pregunta es ¿qué podemos hacer individualmente? Teniendo en cuenta que las grandes masas que tenemos en nuestro territorio son pinos y que por debajo de los pinos crece poca cosa, como no sean olivos silvestres, ¿qué podemos hacer individualmente nosotros? O sea, ¿me puedo ir yo con una azada plantando algarrobos debajo de los pinos? ¿O qué podemos hacer? Sí, eso no sé legalmente, no sé lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Digamos que por desgracia la burocracia para hacer cambios en el paisaje es bastante grande y no es fácil pasar, por ejemplo, una zona forestal a una zona agrícola. Eso, por desgracia, es difícil, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es apoyar a gente y a políticos que estén por la labor de cambiar las leyes y de generar dinámicas para que estas cosas se puedan hacer. Pero actualmente creo que no es fácil pasar una zona forestal a zona agrícola, igual que no es fácil cortar árboles, etcétera, ¿no? Entonces, lo puede hacer la administración, pero un particular tiene que pedir permisos, etcétera, y eso es farragoso. Y es de las cosas que se tienen que hacer y que tenemos que exigir a los políticos, ¿no? Que esas cosas sean fáciles de hacer, ¿no? No sé si te puedo decir mucho más. ¿Alguna aportación más por ahí? No. Pues bueno, me indican que se acaba un poco de tiempo. Sí. Muchas gracias, Juli, por la charla y por el libro, porque me lo he disfrutado mucho. Y muchas gracias a todas y a todos por venir. Vale, gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Quien quiera que Juli le firme el libro, ahora es el momento. Gracias.